La regla número 1 en estos momentos debería ser no perder dinero. Hay que aprender a ser pacientes y no pensar solo en blanco o negro, en bueno o malo. Hay muchos grises. Tampoco hay que hacerse grandes opiniones y hay que armarse sobre todo de una gran paciencia. Que es la que tiene, por otro lado, Federico Batane, el principal responsable de renta variable de TREA Asset Management. Hola Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de verte y saludarte de nuevo. Muchas gracias. Lo mismo digo, Fernando. Es un placer estar en su programa. Muchas gracias. Difícil, complicadísimo saber qué va a pasar, no sé, con la energía, con los tipos de interés en estos momentos todavía. Bueno, hoy es un día en que el gas está cotizando 218 contra 500, contra 400 que hemos visto. Estos precios marginalistas, estamos pendientes de la reunión de los ministros de Energía y del Banco Central y de muchísimas cosas en septiembre, porque retomamos el curso con las debilidades con las que terminamos empezamos el verano. Hay un final de año con una incertidumbre importante y con una amenaza clara de recesión o de parón del crecimiento. Fundamentalmente, las áreas geográficas que vemos se distinguen mucho entre Europa y Estados Unidos. A Europa le afecta muchísimo toda esta crisis energética, le afecta mucho la guerra que tenemos en nuestras fronteras y, por supuesto, la dependencia que tenemos de este gas. Por tanto, arranca un periodo importante de incertidumbre, de tipos de interés, de inflación y, sobre todo, de una extrema volatilidad que hemos vivido de principios de año y que yo en alguna ocasión se lo he comentado, al mercado hay que tener muy claro a qué venimos y qué compramos y qué es lo que hay que tener. Y esto, el mercado, según esté cotizando a unos precios u otros, pues hay que estar pendientes de saber las valoraciones de los activos para coger, en su caso, los mejores, ¿no? Todavía no sabemos en qué consiste precisamente ese plan de Europa para reducir o topar el precio del gas. Usted, teniendo en cuenta eso, que no se conocen los detalles, ¿usted cree que es necesario, no le voy a preguntar si es partidario de intervenir, porque entiendo que nadie es partidario de eso, pero sí es necesario intervenir en el pool eléctrico para desvincular, para romper el vínculo del precio del gas con el precio de la luz? Las intervenciones son malas siempre. Yo no soy nada partidario de una intervención de precios, pero efectivamente aquí estamos tocando, en la espina dorsal de la economía, estamos tocando lo más importante, que son los precios de energía, ¿no? Que es un poco lo que, digamos, el coste que se va a trasladar luego en los productos finales a los consumidores, a las familias. Va a haber una pobreza energética clara, ya no solamente económica, además energética. Depender de esto, depender de estos factores, pues nos hace pensar muchas veces, realmente, usted habla de la geopolítica, bueno, pues tendremos que activar más una diplomacia hacia un sitio, hacia otro, para que no existan estas dependencias o estén más diversificadas, para no tener estos problemas que cuando ocurren pues saltan y entonces nos encontramos con situaciones absolutamente desequilibradas que nos hacen pensar realmente, si es este el camino o realmente. Mire, yo a veces pienso, cuando nos hablaban de la Europa del Norte o la Europa del Sur, ¿no? Ahora mismo, cuando se destapan estas crisis, se ven detrás de todas estas crisis, ¿qué ha pasado en estas economías? Alemania, que es el gran motor de la economía europea, el primer movimiento de la economía, la gran industria competitiva del mundo junto con Japón, pues necesita tener en su economía pues un abaratamiento de los precios de energía. Lo que hemos visto es que Alemania no ha hecho, en los últimos años, con todo eso superávit, no ha hecho unas políticas adecuadas con respecto a la energía. Por tanto, de estas crisis tienen que aprender. Las crisis son cambios y tenemos que aprender. Ahora estamos discutiendo si a través de España sería mejor una canalización de gas. España tiene menos digamos, dependencia de este gas ruso. Por lo tanto, bueno, aquí vemos que el gran ganador también es Estados Unidos, con la venta de su gas licuado y con todo lo que está. Quiero decir, es un momento de reflexión, es un momento de volver a plantearnos las partes troncales de la economía, y los precios de energía nunca deberían de estar, o no se debería, ya ocurrió en el pasado, en algún momento dado, se aprendió, se pusieron los medios, pero no, ni deberíamos intervenirlos, debería ser de libre demanda y oferta, pero no deberían estar bajo esta presión geopolítica. En cuanto a los bancos centrales,
Cito textualmente unas palabras que pronunció antes de Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que estaban aprendiendo a entender la inflación, lo que llegó a sorprender a muchos esas palabras después de tantos siglos, ¿no?, conviviendo con la inflación. Pero bueno, yendo al Banco Central Europeo, 50, 75 puntos básicos, parece un poco como lanzar una moneda al aire, ¿no? Un poco ahí... Bueno, estamos con una inflación al 9%. Le quiero decir, los tipos deberían estar para no tener una pérdida de valor adquisitivo, al menos ahí. Es una barbaridad. No van a estar nunca y sabemos que es circunstancial. Pero se ha desbocado todo esto. También es que venimos de dos crisis muy rápidas y la última sanitaria se han puesto medidas pues prácticamente de emergencia, de urgencia. Y esto ha provocado, bueno, pues lo hemos comentado muchas veces, roturas de cadenas de suministro, precios exageradamente, es decir, apagar y encender un interruptor de la economía no es un ejercicio fácil. Y esto trae como consecuencias muchísimos desequilibrios. Los bancos centrales son muy conscientes de que la situación que tienen actualmente es una situación difícil. Claro, digamos que hay un convencimiento político y en el cual nuestros dirigentes saben que las personas, bueno, pues cuando hace frío necesitan calor, necesitan cocinar, necesitan tener estables esos precios y que eso no les afecte en su día a día. Como nos está afectando y como todo esto ha disparado completamente y ha roto completamente, digamos, el equilibrio de la inflación, pues nos encontramos con una inflación absolutamente desbocada, que obviamente sí se tendrá que ir moderando. Habrá medidas, obviamente. Yo no sé si se van a poner un precio límite al gas. Parece ser que por ahí apuntan un poco las situaciones de Europa, pero vamos, el señor del gas ha cerrado ya el Nord Stream 1, ahora solo dependemos de otros recursos de gas. Y lo que podemos entender es que eso puede provocar menor crecimiento y una posible recesión en Europa. ¿En toda Europa? No, pero en el core, en el núcleo duro de Europa, sí, porque depende mucho de ese recurso para su actividad económica. Los bancos centrales son muy conscientes. Yo creo que también no, es decir, son tan conscientes que yo creo que los discursos que a mí, usted comentaba ahora Jackson Hole, cuando empezó un poco la actividad de los bancos centrales, a mí me asustó una frase que dijo el señor Powell sobre que las familias van a sufrir un periodo importante y que tendrán que habituarse a este sufrimiento, y estamos hablando de la inflación. Por tanto, la inflación les preocupa porque todos esos precios al alza, bueno, pues van a retrasar en alguna medida bueno, pues una recuperación más estable o más dinámica de lo que pensaban. Por tanto, yo no creo que los bancos centrales hagan políticas monetarias ultra agresivas. Van a ser muy conscientes de esta situación y además piense que el factor empleo es un factor también muy importante y no podemos llegar, bajo esta situación, no podemos llegar a una situación pues, de parón completo porque sería un desastre. Le recuerdo, don Fernando, cuando empezamos el periodo estival y nos despedimos en verano, estaban saliendo el reporting de todas las empresas europeas, americanas, del segundo trimestre del 2022, que había una coyuntura macroeconómica muy triste, muy deprimida, avisando de que, bueno, pues que las cosas podían ir a peor y demás, y esos resultados de las empresas fueron gratamente positivas. Es decir, lo que está ocurriendo y la realidad es muy distinta. Lo que pueda venir también es muy distinto. Vamos a evitar que lo que pueda venir sea una cosa muy grave. El peso de los bancos y las utilities, en el caso de la bolsa española y del IBEX 35, es bastante notable. ¿Cree que es por ello que el IBEX 35 esté en estos momentos pues, resistiendo o aguantando la presión incluso mejor que otros índices europeos? ¿Qué hay que esperar de los bancos y de las utilities? Bueno, España ya en sí, en esta situación, se ve un poco favorecida porque no depende tanto de este recurso natural y, por tanto, la subida de tipos de interés en los balances de los bancos es, digamos, una buena noticia porque permite a los bancos tener un margen mayor de ganancia sobre el dinero prestado. Por lo tanto, esos balances van a venir muy bien. Las utilities se benefician además de una gran demanda de energía o de esa demanda de energía a unos precios que obviamente no son los habituales. Por lo tanto, también digamos que son dos sectores importantes a tener en cuenta.
Desde luego, para mí, por la composición de las carteras y contra el benchmark, contra, digamos, un poco el índice de comparación, la parte financiera es muy importante. Hablamos más de un 20%, de un 23%, el peso de la parte de los bancos. Por lo tanto, los bancos españoles, aquellos que ya estaban un poco, bueno, pues sufriendo porque sus márgenes estaban muy ajustados y porque, digamos, que la cartera de préstamos no estaba dando el beneficio habitual, ahora sí se están. Le recuerdo que el Euribor pues, está en 1,30, ha roto la barrera del 1 claramente, y eso, pues claro, para los bancos, para todas esas hipotecas variables, pues es un beneficio mayor para el banco. Desde luego son dos pesos que hay que tener en cuenta de aquí a final de año, sí. Ahora que parece que Europa está prácticamente o ha desaparecido del mapa de las recomendaciones de muchas casas de inversión, ¿qué empresas europeas pueden seguir generando un fuerte crecimiento de beneficios? Mire, Europa está muy barata, está a PERES 12, es decir, estamos hablando de históricos bajos y está muy atractiva. La comunidad inversora de alguna forma ha castigado a Europa. De hecho, lo hemos estado viendo más en estas últimas sesiones de bolsa, en la cual el Eurostoxx o los índices europeos no estaban en absoluto en el radar de las inversiones del final. Está mucho más en Estados Unidos o en Asia. Por lo tanto, digamos que hay una especie de, como de desprecio o de desprecio de olvido hacia la economía europea. La economía europea tiene grandes, muy buenas empresas en sectores tan importantes como la automoción, la distribución, alimentación. Bueno, pues aquí quizá menos en tecnología, porque no somos un área donde estemos demasiado especializados, tengamos un compost de empresas o de sector, o que el sector brille, aunque las hay, muy buenas. Les recuerdo que tenemos, bueno, pues empresas italianas, alemanas, sobre todo belgas, francesas y alguna española en IT, pues suficientemente buenas. Pero Europa tiene todavía, bueno, pues Europa, yo creo que el inversor lo que está anticipando es que Europa va a sufrir esta situación y que los beneficios de estas empresas se van a ver mucho más afectados que otras áreas del mundo. Por tanto, claro, digamos, este bajón de sus valoraciones, esta depreciación de sus beneficios por acción, pues se está viendo reflejado en la comunidad inversora que no. Pero mire, hay compañías realmente buenas, muy buenas, que son globales, funcionan muy bien, y bueno, y ya no le cuento las de mediana y pequeña capitalización en Francia, que forman parte de otras, dentro de la economía global, forman parte de una actividad incesante, no solamente en componentes informáticos, sino en componentes también de automoción, pues que estas no van a parar. Decir algún nombre, yo creo que yo le hablaría de sectores, ¿no? Luego hay sector consumo, que quizás es el que menos es el adecuado ahora mismo para hablar, pero hay empresas que están perfectamente, bueno, pues hay empresas francesas que están perfectamente vendiendo, han vuelto a vender y están haciéndolo muy bien, y la parte de consumo obviamente en Europa se ha reducido porque las personas están temiendo esa recesión, el propio europeo teme que esto le afecte de una forma pues profunda, y obviamente pues el consumo que se está produciendo de esos productos se está dando más fuera del área euro. Nos hace falta una unión más política y una decisión mucho más contundente. Intervenir precios y hacer cosas de forma pragmática no significa solucionar los problemas a largo plazo. Necesitamos solucionar los problemas y, lógicamente, necesitamos un plan de ruta suficientemente fuerte, más unión, claro. Tenemos unas elecciones en Italia en septiembre que posiblemente distorsionen un poco más el panorama político europeo, y esto es lo que nos falta. Nos falta unión. Nos falta unión. Se llama Unión Europea, pero la palabra unión no es del todo la adecuada. Es la que pretende dinamitar precisamente Vladimir Putin por aquello de divide y vencerás. Bueno, no hay que perder nunca la perspectiva, y aunque todavía no se haya dicho la última palabra, para próximas correcciones en los mercados ya vemos que las valoraciones empiezan a entrar por la senda correcta. Federico Bataner, de Tree Asset Management, un placer como siempre, muchísimas gracias, hasta dentro de unos días, un fuerte abrazo, adiós. Gracias por todo, buen día. 12:26, continuamos, Ponte en Acción, Negocios Televisión, hacemos una pausa y continuamos en Momentum.